Feliz día, mis hermanos. Un día más les habla Teo Hernández para darle gracias a Dios primeramente por la vida y también, mis hermanos, para compartirles la historia de San Lorenzo, mártir del año 258. Pongamos atención, mis hermanos, porque a través de la santidad de estos hombres, de cómo ellos crecieron en santidad, cómo llegaron a ser santos, también nosotros, si seguimos los pasos de estos hombres, llegaremos también a conocer de Dios de la manera que ellos lo conocieron y llevar a cabo su voluntad como ellos la llevaron. Así es que pongamos pues atención y abramos nuestros corazones. Dice así: San Lorenzo mártir del año 258. Pocos mártires han sido tan famosos en la Iglesia Católica como San Lorenzo. Su nombre significa coronado de laurel. Los datos acerca de este santo los han narrado San Ambrosio, San Agustín y el poeta Prudencio. Lorenzo era uno de los 7 diáconos de Roma, o sea, uno de los 7 hombres de confianza del sumo pontífice. Su oficio era de gran responsabilidad, pues estaba encargado de administrar los bienes de la iglesia y de distribuir las ayudas a los pobres. En el año 257, el emperador Valeriano publicó un decreto de persecución en el cual ordenaba que todo el que se declarara cristiano sería condenado a muerte. El 6 de agosto, el Papa San Sixto, cuya fiesta se celebra el 9 de este mes, estando celebrando la misa en un cementerio de Roma, fue asesinado junto con 4 de sus diáconos por la policía del emperador. 4 días después, fue martirizado su diácono San Lorenzo. En la Iglesia Católica se llama diácono a uno que colabora muy de cerca con los obispos o sacerdotes. La antigua tradición dice que cuando Lorenzo vio que aquel sumo pontífice lo iban a matar, le dijo: «Padre mío, ¿te vas sin llevarte a tu diácono?». Y San Sixto le respondió: «Hijo mío, dentro de pocos días me seguirás». Lorenzo se alegró mucho al saber que pronto iría a gozar de la gloria de Dios. Entonces Lorenzo, viendo que el peligro llegaba, recogió todos los dineros y demás bienes que la iglesia tenía en Roma y los repartió entre los pobres, y vendió los cálices de oro y los copones y candeleros valiosos, y el dinero lo dio a la gente más necesitada. El alcalde de Roma, que era un pagano muy amigo de conseguir dineros, llamó a Lorenzo y le dijo: «Me han dicho que los cristianos emplean cálices y patenas de oro en los sacrificios y que en sus celebraciones tienen candeleros muy valiosos. Vaya, recoja todos los tesoros de la iglesia y me los trae, porque el emperador necesita dinero para costear una guerra que va a empezar». Lorenzo le pidió que le diera 3 días de plazo para reunir todos los tesoros de la iglesia, y en esos días fue invitando a todos los pobres, lisiados, mendigos, huérfanos, viudas, ancianos, baldados, mutilados, ciegos y leprosos, que él ayudaba con sus limosnas. Y al tercer día los hizo formar en fila y mandó llamar al alcalde diciéndole: «Ya tengo reunidos todos los tesoros de la iglesia». Le aseguró que son más valiosos que los que posee el emperador. Llegó el alcalde muy contento, pensando llenarse de oro y de plata, y al ver semejante colección de miseria y enfermedad, se disgustó enormemente. Pero Lorenzo le dijo: «¿Por qué se disgusta? Estos son los tesoros más apreciados de la iglesia de Cristo». El alcalde, lleno de rabia, le dijo: «Pues ahora lo mando matar, pero no crea que va a morir instantáneamente. Lo haré morir poquito a poco, para que padezca todo lo que no se había imaginado. Ya que tiene tantos deseos de ser mártir, lo martirizaré horriblemente». Y encendieron una parrilla de hierro y ahí acostaron al diácono Lorenzo. San Agustín dice que el gran deseo que el mártir tenía era estar junto a Cristo en el cielo, le hacía no darle importancia a los dolores de esa tortura. Los cristianos vieron el rostro del mártir rodeado de un esplendor hermosísimo y sintieron un aroma muy agradable mientras lo quemaban. Los paganos ni veían ni sentían nada de eso. San Ambrosio dice que el amor de este santo a Cristo
Era una llama tan grande en su corazón que le hacía no sentir tanto las llamas que quemaban su cuerpo. Después de un rato de estarse quemando en la parrilla ardiente, el mártir dijo al juez: ya estoy asado por un lado, ahora que me vuelvan hacia el otro lado para quedar asado completamente. El verdugo mandó que lo voltearan y así se quemó completamente. Cuando sintió que estaba completamente asado, exclamó: la carne ya está lista, pueden comer. Y con una tranquilidad que nadie había imaginado, rezó por la conversión de Roma, por la difusión de la religión de Cristo en todo el mundo y exhaló el último suspiro. Era el 10 de agosto del año 258. El emperador Valeriano, que había decretado aquella persecución, terminó poco después cayendo prisionero de los persas y fue esclavo hasta el final de su vida. El rey de Persia, cuando iba a montar en su caballo, mandaba traer a Valerio y lo colocaba en el suelo para ponerle el pie sobre su nuca antes de subir a su cabalgadura. Castigo de Dios por perseguir a la Santa Iglesia. El poeta Prudencio dice que el martirio de San Lorenzo sirvió mucho para la conversión de Roma, porque a la vista del valor y constancia de este gran hombre, se convirtieron varios senadores y después de ese día, la idolatría empezó a disminuir en esa ciudad. San Agustín afirma que Dios obró muchísimos milagros en Roma a favor de los que se encomendaban a San Lorenzo. Y San Gregorio de Tours cuenta que en Francia y en otros países, las personas que invocaban al mártir Lorenzo conseguían favores muy especiales. El Santo Padre mandó construirle una hermosa basílica en Roma, y esa basílica de San Lorenzo es la quinta en importancia en la ciudad eterna. Señor Dios, tú le concediste a este mártir un valor impresionante para soportar sufrimientos por tu amor y una generosidad total en favor de los necesitados. Haz que esas dos cualidades las sigamos teniendo todos en tu Santa Iglesia. Generosidad inmensa para repartir nuestros bienes entre los más pobres y constancia heroica para soportar los males y dolores que tú permites que nos lleguen. Esta fue la historia de San Lorenzo, un diácono que sufrió muchísimo en su martirio. ¿Cuántos de nosotros, si se nos martirizara de esa manera, soportaríamos o siquiera soportar el saber que nos van a martirizar de esa manera, quemados? Yo me imagino, mis hermanos, que apenas al saberlo, al darnos cuenta de que eso nos va a suceder por seguir a Dios nuestro Señor, pues yo pienso que nos desmayaríamos. Este diácono lo hizo con mucho valor. Fíjese bien, ya estando asado completamente por un lado, les pide a sus verdugos que lo volteen para el otro lado para que se termine de asar. Y es que él tenía un deseo inmenso de llegar a la gloria. Este santo que también llegó a la santidad, que lo habían martirizado también, le había dicho que él lo seguiría después, ¿verdad? A la eternidad. Hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos el deseo de llegar a la eternidad? Yo creo que todos sentimos un deseo grandísimo de llegar a estar un día en la presencia de Dios. ¿Y cuánto nos va a costar para nosotros poder llegar a esa gloria con nuestro Señor? Tenemos que pasar por muchos sufrimientos y no renegar de ellos, como le sucedió a muchos santos de la antigüedad. Ellos no tenían miedo al morir por Cristo, porque Cristo nuestro Señor les había enseñado y les había dicho, y también nos lo dice a nosotros a través de las Escrituras, que vamos a tener que sufrir persecuciones para poder llegar nosotros a estar junto a Él en una eternidad. No va a ser fácil. Si ustedes quieren seguir mis caminos, tomen su cruz y síganme. Es algo muy difícil de poder seguir, pero sí se puede. Si constantemente pasamos orando nosotros, pidiéndole a Dios que nos dé la fortaleza para aguantar todo lo que nos venga, todos los sufrimientos, Dios nos va a dar esa fortaleza. Así como se la dio a aquellos santos y a San Lorenzo, esto sucede, mis hermanos, porque Dios fortalece a las personas. ¿Ustedes creen que este hombre se fortaleció por sí mismo? No, fue Dios mismo
quien le dio las fuerzas para soportar aquella quemazón. Si cuando se quema uno un dedo, cuando se quema uno una parte de su cuerpo, duele muchísimo. Es un ardor insoportable. Ahora se imagina él estarse quemando en una parrilla vivo. No estaba muerto, estaba vivo. Yo no creo, mis hermanos, que él no se haya quejado un poco. Yo digo que sí se quejó. Simplemente que no renegó lo que le estaba sucediendo. Porque si esto le sucedió y eran personas muy seguidoras de Dios, Dios les permitía soportarlo todo. Como cuando el santo Job, mis hermanos, siendo un hombre muy rico, Dios permitió que quedara en la total pobreza y además de eso, una enfermedad terrible. Dios permite las cosas para ver si nosotros vamos a soportarlo todo, si es que en realidad lo estamos siguiendo de corazón o simplemente nada más hablamos porque se nos pone en la mente decir que le amamos, decir que lo seguiremos, como se lo llegó a decir San Pedro. San Pedro le decía a Jesucristo: yo te seguiré hasta la muerte. Pero ¿qué le dijo Jesús, mis hermanos? Antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y así sucedió. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús, al igual que los profetas, Él les decía lo que iba a suceder antes de que sucedieran las cosas. Y todo esto nos sirve a nosotros para que nos demos cuenta, mis hermanos, que los caminos que llevamos muchas de las veces son caminos totalmente errados, son caminos totalmente torcidos. Entonces, si Dios ya nos ha hablado a través de sus lecturas y a través de estos libros tan bellos que nos inspiran a sufrir con amor por Dios, sinceramente, si nosotros lo hacemos así, Jesús nuestro Señor nos va a acompañar donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos por pasar por un sufrimiento, Jesús va a estar allí para confortarnos. Pero no hay que tener la menor duda. Estos hombres santos no dudaban ni un instante de su vida de que Jesús estaba allí para confortarlos. Y por eso es que esa fe los engrandecía y les permitía tener las fuerzas para soportarlo todo. ¿Cuántos santos no hemos escuchado nosotros que llegaron a sufrir al igual que este diácono? Un diácono que mucha gente, mis hermanos, no sabe lo que es un diácono. Un diácono es el ayudante de un sacerdote o de un obispo. Estos diáconos, cuando el sacerdote no está en el templo, ellos pueden celebrar misa. Lo único que no pueden hacer es consagrar, pero sí pueden repartir la Sagrada Comunión. Ellos son ayudantes de los sacerdotes para llevar a cabo los servicios que el sacerdote tal vez no tiene tiempo para hacer, porque los sacerdotes tienen muchos trabajos también que tienen que llevar a cabo. Tienen que visitar enfermos, tienen que llevar los santos óleos, tienen que confortar a las personas que se encuentran enfermas, más que todo. Entonces, ellos a veces están en esos trabajos y los diáconos pues se encargan de ayudarles con la Santa Misa que ellos no pudieron realizar. Y este diácono, hermanos, que ayudaba al santo obispo, que era su mano derecha, pues a él le avisó su obispo que él lo seguiría después, porque él le decía: Santo Padre, llévame contigo. Y este le dijo que lo seguiría después. Profecía que se llevó a cabo, mis hermanos, profecías que en realidad nosotros pensamos que no existen, pero que es todo lo contrario. Todo esto es real y por eso es que yo creo y tengo fe en que hay otra vida, una vida eterna que no se terminará. Mis hermanos, sigamos pues los caminos del Señor. No nos olvidemos de que hay un Dios que nos cuida, nos protege y nos guía. Que Dios les bendiga.